¿Qué fue lo que pasó para que estemos hablando tanto de la muerte del audio? ¿Quién puede odiar tanto el podcasting como para querer asesinarlo? Es una de las cosas que podés estar preguntándote si tal vez no estás al tanto de las últimas novedades y escuchaste, le diste play a los 2 episodios anteriores de Todo por un Daily. Bueno, de eso más o menos te voy a explicar hoy. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Yo soy Ajeno al Tiempo, les doy la bienvenida a Todo por un Daily, la versión express de Todo por un Podcast. Hablando una vez más, como te decía, de la muerte del audio, el capítulo 3. Tenés que ir sí o sí a escuchar los 2 episodios anteriores porque si no, no vas a entender nada. Pero hay 2 sucesos, hay 2 acontecimientos que podríamos decir que fueron bastante importantes sobre que dispararon entre cierto grupo de personas. No vamos a generalizar porque habrá gente que no está al tanto de todo esto, pero entre ciertos grupos de personas, el tema este de que al final quieren matar el audio, ¿no? Como si alguien quisiera matar el audio. Lo primero fue hace muy poco, un evento que hizo Spotify relanzando toda su campaña para podcast, ¿no? Sabemos que Spotify, en cierta manera, quiere monopolizar el mercado del audio y utilizo la palabra monopolizar en el sentido correcto de la palabra, que no necesariamente tiene una connotación negativa, sino que cuando vos entras en un mercado, cuando vos tenés un kiosco, bueno, kiosco muy argentino, cuando vos pones un negocio, lo que querés es que todo el mundo venga a comprar a tu negocio, ¿no? O sea, en cierta manera, uno lo que quiere es ganarle a la competencia y convertirse en la única opción. Spotify, desde que se metió en el negocio del audio no, bueno, sí, del audio en general, de la música, pero ahora del podcasting, lo que quiere es imponerse como la primera y única opción. Y es una lucha que tenemos muchos podcasters, algunos pelean más fuerte, otros peleamos más despacio con el tema de la independencia, la libertad, el feed RSS y todo lo demás, ¿no? Hay gente que, por ejemplo, publica su podcast en Spotify y no tiene idea de que existen iVoox, Apple Podcasts, Google Podcasts antes o lo que fuera, o diferentes reproductores de podcast, y no sabe lo que es un feed RSS. Por ejemplo, en el Chiringuito, en una comunidad de oyentes y podcasters que tenemos, muchas veces entra gente, comparte podcast y alguien le dice tenés el feed y no tiene idea dónde buscarlo, dónde sacarlo. Pero en la misma línea tenemos que reconocer también que hay gente que publica su podcast solamente en iVoox y que no se entera de que existen otras plataformas, que no sabe cómo llevarlo, por ejemplo, a Apple Podcast, que es un proceso sencillo. Bueno, que no es un proceso tan sencillo como en otras, pero que solamente tenés que hacer una sola vez y hay gente que no lo sabe hacer, ¿no? Y lo mismo, gente que publica en iVoox y adiós, y se olvida del resto de las plataformas, o por ejemplo ahora que YouTube acepta subir podcast feed RSS. Vos podés subir tu podcast a iVoox como siempre y a través de 2 clics tener la posibilidad de que tu podcast esté disponible en YouTube. Y yo sé que hay mucha gente que eso no lo hace, que directamente no tiene a YouTube, su podcast no está en YouTube, perdiendo un gran porcentaje de potenciales reproducciones, porque después también está lleno de podcasts muertos a los que nadie escucha o reproduce en YouTube, ¿no? Spotify, en una de las tantas medidas que toma como para convertirse en la única opción, tanto para escuchar como para que vos publiques tu podcast, lanzó una campaña, ¿no? Hizo todo un evento muy grande en el que presentó una cantidad de medidas y de acciones que iba a tomar para beneficiar a los podcasters para que realmente puedan ganar dinero con sus podcasts, con sus contenidos. Y esas medidas no eran justamente las que uno podría esperar, que es como los artistas, que si reproducen una canción, yo soy un artista, un músico, y reproducen una canción mía en Spotify, gano dinero. Poco dinero, muy poco dinero, muy poco. O sea, realmente son muy pocos los artistas que realmente ganan dinero por reproducciones en Spotify. El resto les sirve para estar, para darse a conocer, al igual que a los podcasters. Pero no importa, Spotify reparte sus ganancias entre los artistas, paga para que vos pongas tu música allí. Con el podcast no, te da el alojamiento gratis, lo cual es cool, porque hay otras plataformas, como por ejemplo Mumbler en algunos planes, te cobra, iVoox te cobra, Spreaker te cobra, Spotify te lo da gratis, no tiene plan de pago.
todo lo que es gratis, ya sabemos que cualquier cosa que sea gratis, el producto somos nosotros. Entonces, Spotify te lo da gratis, ¿por qué? Porque quiere imponerse, quiere que vos publiques tu podcast en audio. Te da la posibilidad de publicar video para que vos publiques tu podcast en Spotify y no en iVoox, donde no podés publicar video. Y así sucesivamente. Una serie de ventajas, entre comillas, para que vos publiques allí en su plataforma. ¿Cuál es el tema? Anunciaron esta serie de medidas y todas estas medidas iban apuntadas a lo que es el video, no el audio. El podcast, sí, el podcasting, pero el video, el audio. Y si vos escuchás ahora el mensaje de Spotify, es que el dinero en el podcasting está en el video. Lo cual, genera mucha... A los que hacen video podcast, genial, que de eso vamos a hablar mañana. A los que hacen video podcast, genial. Pero a los que no hacemos video podcast, nada, todo mal, da lo mismo, más de lo mismo. O sea, ahora nos van a invisibilizar entre una cantidad de gente que se va a comer el verso de Spotify, va a empezar a publicar videos porque entendió que es ahí a donde está el dinero, y el audio va a quedar cada vez más relegado. Y lo otro que pasó, que también tiene que ver con Spotify, que antes era Anchor, luego pasó a ser Spotify for Podcasters y ahora es Spotify for Creators. Ya no es más for Podcasters. Y eso también generó algo de animosidad en algunas personas, porque tal vez algunas personas, o sea, yo sí me considero un, entre comillas, creador de contenido, porque si bien no soy un Instagramer, no hago TikTok, bueno, cuando pienso el contenido, lo pienso para varias plataformas al mismo tiempo. Cuando estoy grabando mi podcast, yo sé que lo que estoy grabando en mi podcast en algún momento va a ir a la newsletter, va a ir a LinkedIn, va a ir a un hilo de Twitter, va a ir a Blue Social, esta red social que se está poniendo de moda, va a ir a cualquier lugar. Cuando yo hago eso, cuando yo creo contenido, no lo creo solo pensando en el audio. El audio es mi pilar, mi base. Es lo primero que se me viene a la cabeza, lo primero que creo y lo que me gusta crear, en donde me gusta crear. Cuando me pongo a crear en audio. Pero creo un contenido en formato audio que luego voy a reutilizar de otras maneras también. Bueno, a mucha gente no le gustó que Spotify for Podcasters ahora sea Spotify for Creators, porque es como que ha dejado de lado a los podcasters. Yo lo veo de una manera diferente, amigos y amigas, podcasters y podcasters. Yo lo veo como que ahora los podcasters estamos incluidos dentro de los creadores de contenido. ¿Sí? Antes había podcasters y había creadores de contenido, ¿no? Que eran los Instagramers o la gente que hace Reels o los que hacen trends o los que hacen carruseles en Instagram o etcétera. Yo creo que el hecho de que no lo veo, o sea, todo depende de cómo lo querramos ver. Yo propongo verlo de otra manera, verlo como que ahora los podcasters estamos incluidos dentro de esa categoría llamada creadores de contenido. Falta todavía, no es que falta, es que no tienen intenciones, que Spotify encontrara esa manera de beneficiar tanto a los creadores de contenido como a los podcasters. Porque ya te digo, y de esto hablaremos mañana, más allá de todo lo que propone Spotify como ventajas para los creadores de contenido, para los podcasters, a quienes les dice que lo mejor es hacer video podcast, que el futuro es el video y que el dinero está en el video, ese dinero es muy probable que esté, es muy probable que Spotify tenga registrado que esté y que haya dinero que vaya a repartir entre podcasters / creadores que generen contenido en formato video, pero los que van a ganar dinero van a ser las mismas personas. No vamos a ser vos y yo. Van a ser los mismos 100 podcasts, con suerte, 100 podcasts que se llevan el 80% de las reproducciones, que realmente forman una tendencia, ¿no? El núcleo duro de el prime time, podríamos decir, ¿no? Como en la televisión,
esos programas que se llevan todo el rating, cuando no sé, se me ocurre acá, entiendo, porque no conozco mucho, pero entiendo que La Resistencia y el otro, el del Tarado, son los programas a esa hora. Cualquier otro programa que haya a esa hora prácticamente no tiene audiencia, ¿no? Casi nadie lo mira porque quienes están viendo televisión, pobres, están viendo alguno de esos dos programas. Creo que ustedes sabrán mejor que yo de quiénes estoy hablando, ¿no? Es esos programas que están en una hora en la que hay un programa que mira todo el mundo y nadie más lo mira. Ahí estamos nosotros. La gran mayoría de las reproducciones, en audio, en video, la gran mayoría del dinero se le van a llevar los 20, con suerte, 50 con mucha suerte, 100 mismos programas / creadores que siempre. A nosotros, creadores de siempre, a nosotros todas esas medidas no nos afectan, no nos tocan. Cuando hablan de eso, no están hablando de nosotros. Por lo tanto, podemos seguir haciendo nuestro audio, haciendo nuestro podcast de la misma manera de siempre.